al aire. Muy buenas noches, buenas noches, Henry, Carlos, buenas noches a los que ya están conectándose y a los que están conectados en el programa número 17, señor. 17, así es, programa número 17 de la segunda temporada. De la segunda temporada de Vamos por la Historia, así se llama nuestro canal, quienes estamos a cargo pues de la conducción de todos los días martes a esta hora, el señor Henry Zapata, el señor Carlos Enrique Muñoz y un servidor, Marco García. Sí, estamos el día de hoy con un programa muy interesante sobre el combate del Callao, el combate del 2 de mayo, y hablaremos de la coyuntura de ese momento, las causas, los hechos, qué consecuencias tuvo, ¿sí?, este conflicto. Buenas noches, Henry, Carlos. Hola Marco, hola Henry, William Zapata Palomino y Marco Antonio García Camones. Muy bien, entonces. Marco Antonio, sí. Así le falta el Junior. Okay. Ya. Muy bien. Para hablar pues de lo que se conoce como la Segunda Guerra de Independencia, ¿no? Les traigo una sorpresita en el transcurso del programa, ¿no? El discurso del presidente Prado, aquel que, caray, se dice que lo que hizo con la mano derecha en 1866, en el 79 lo borró con la izquierda, ¿no? Diciendo un comercial y regreso, voy a Europa y vuelvo. Así que hoy tenemos esa guerra con España. España. Claro, y la cuádruple alianza, ¿no? Que también acuérdate que va a servir cuando nos enfrentamos a Chile, ¿no? La soberbia peruana, si le ganamos a España, ¿no? Claro. ¿Qué será Chile? Sí, no pasa nada con Chile, claro. Así es. Buenas noches a todos nuestros seguidores. Gracias por acompañarnos en cada martes, gracias por seguirnos en nuestro canal, en Vamos por la Historia, y en nuestros canales personales, porque Marco tiene su propio canal, igual Carlos, igual este servidor. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter. ¿Tienen TikTok? No, yo no. Yo tampoco. Perdón, señor. Un poquito. Tiene Messenger, dice. No, tengo ¿cómo se llama este? ¿Hotmail? Yahoo. Saludos para Magos, Nagasama. ¿Cómo era? Hi-Fi, ¿no? Hi-Fi. Saludos para mandar saludos. Está por acá. Nicolai, Gabriela Yactayo. Mi sobrina Gabrielita. Saludos a todos los que nos siguen, para los que están conectando también. Gracias por compartir nuestro contenido, gracias por las retransmisiones que siempre tenemos. No solo nos ven en vivo los días martes, sino que durante la semana el contenido sigue incrementando sus vistas, y eso es gracias a ustedes. ¿Sí? Nuestro reconocimiento a ese trabajo que se llevan al compartir este contenido. Y como decía Marco, hoy vamos a hablar sobre el combate del Callao en el contexto de la guerra contra España, o como decía Carlos, la segunda guerra contra España, y hablar un poco de esta segunda guerra de independencia también, que es el colofón de un periodo de crecimiento, de bonanza económica, y que llega a un culmine que ya se puede evidenciar en este conflicto. Pero los detalles, el análisis en el camino. ¿Hay efemérides? ¿No? Una previa. No tan efeméride, pero quisiera hacer un paréntesis. El domingo, sí. Dos cositas importantes, personales. El día domingo comenzó mi señora, la señora Leslie, y su comadre, la señora Judith, comenzaron pues un emprendimiento del cual los dos señores que están a mi lado no participaron, pero bueno, yo sé que en algún momento van a participar, lo bueno que les fue muy bien el día domingo, ahí estuvimos ayudando, y que esto vaya pues para adelante, pues, ¿no? Y lo otro, que esta es la semana de aniversario de nuestro segundo hogar, ¿no? La institución educativa Ángeles de Fátima, que está toda esta semana de aniversario, así que un saludo también para Ángeles de Fátima, y pues a Miss Nancy y al profesor Jorge, que están siempre a la cabeza
de su segundo hogar. Ok, ahora sí. No cierres el paréntesis. Dale. Un abrazo para Leslie, que te vaya bien, Leslie, en este emprendimiento. ¿Cómo se llama? ¿Las Comadres? No, todavía no tiene nombre, pero ahí va. Que vaya bien en este emprendimiento, los mejores éxitos. Ya Marco nos ha hecho la invitación para dentro de 15 días, así que estamos haciendo las coordinaciones con la familia para caerles por allá. También saludos para Ángeles de Fátima, para ese equipo docente que es espectacular, y sobre todo para los chicos con quienes nos vemos a veces los viernes en la pelotera de cierre de semana, y que alguna vez hemos visitado también la escuela, ¿no? Por esta actividad literaria que... ¿verdad? Sí, pues claro fuiste ahí. Así es, una trivia, para los que nos quieran contestar, a lo mejor tenemos sorpresa para ellos. Dale. ¿Qué héroe de la Guerra del Pacífico participó, tenía el grado de teniente? Sí, este personaje sí tenía carrera militar. Así es. Que participó en el combate de 2 de mayo. ¿Ah? De gran participación en la guerra con Chile de 1879. No le para ayudarlo. Gobernó el Perú después de la guerra con Chile. No, eso no, estuvo en todas las batallas, con excepción de la batalla de Arica. En la guerra con Chile, estuvo en todas las batallas terrestres, con excepción de la batalla de Arica. Y después de la guerra con Chile, gobernó 2 veces. Bueno, ahí se ve el polo. Un escritor que también estuvo en esta guerra. Claro, ahí está. También. La tienen fácil hoy día. Ajá. Así es. Listo. Entonces, vamos con la historia. Empecemos. Por supuesto. Vamos con el contexto. Claro, ¿qué está pasando en Europa? A ver. Estás hablando todo un contexto europeo, estás hablando de la política de los campos abiertos, segunda revolución industrial, la paz armada, ¿no? La revolución industrial, el desarrollo del capitalismo, hace que muchos de estos países se miren con recelo por la disputa de mercado. Tú sabes que si no sabes economía, no vas a poder enfocar la parte histórica, ¿no? Entonces, la producción, ¿no? Alemania, tienes Inglaterra. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Al tener industria, buscaban copar mercados. Entonces, se miraban de reojo y comenzaban a invertir en armas. Este periodo en la historia universal se conoce como la paz armada, que termina en 1914, ¿no? Y ahora acuérdate que la segunda revolución industrial en el mundo lleva a las grandes potencias, ¿no?, a aprovechar también los recursos y las materias primas de otros lugares, pues, ¿no?, que van a pasar a ser sus colonias. Acordémonos de Inglaterra, de Francia, sus colonias en África, sus colonias en Asia, ¿no?, donde van a aprovechar pues esas materias primas, ¿no? Claro. Dentro de este contexto, dale. Y una potencia que había dejado hace mucho tiempo de ser una potencia, ¿no?, quiere ponerse otra vez a la altura de los que habíamos mencionado, Inglaterra y Francia. Claro, España buscaba pues reconquistar América por el gran producto de la época, no el gran recurso de la época, como va a ser que el guano. Hay discrepo yo con esta postura de reconquistar América, pero está dentro del discurso, Ahora, en esta misma línea de este contexto económico que está marcando Carlos, y que ya ha desarrollado un par de ideas Marcos, esta revolución industrial, esta segunda industrialización está empezando, ¿no? Estamos recién en la década del 60, este conflicto va hasta el 66, estamos empezando esta segunda revolución industrial, y la presencia de nuevas máquinas, la presencia de nuevos combustibles, porque el vapor, el carbón empiezan a ser relegados, aparece el petróleo, después la electricidad, que rompe nuevamente con el concepto de industrialización y de maquinización
potencias como Inglaterra, Francia, aquí empieza ya a moverse Alemania, pronto se viene la guerra franco-prusiana, ¿no? Esto hace que se muevan nuevos conceptos. Por ejemplo, el concepto de nacionalismo empieza a moverse y a consolidarse, y en esta mirada nacionalista que surge este afán, el que decía Carlos, en el que explico un poco, esta mirada de reconquista, ¿no? Esto es nuestro, esto me perteneció alguna vez, vamos por él. Porque lo mismo va a ocurrir entre Francia y Alemania, ¿no? En esta guerra franco-prusiana, que tiene el mismo concepto nacionalista, está marcándose en esa línea. Ahora, otro componente dentro de este proceso de industrialización está la producción y luego la sobreproducción. Al exigirse en demasía los campos, estos generan un desabastecimiento de fertilizantes y empiezan a buscar nuevamente los fertilizantes naturales. El guano, que ya estaba pasando de moda, pronto va a ser reemplazado por un conocido como el salitre. Pero eso viene para la siguiente década, ¿no? Lo que vendría a ser para nosotros la guerra con Chile. A esto hay que sumarle que al aparecer más máquinas, la industria desarrollada genera desempleo, mano de obra barata, y empiezan las movilizaciones en masa en el mundo. Y estas movilizaciones en masa, estos desplazamientos, son conocidos como movimientos migratorios, de lo más fuertes que hemos tenido nosotros. Ya se había dado entre la década del 40 y el 50 con los chinos. Pronto vendría la migración japonesa, que empieza ya a buscar nuevos escenarios y que se va a consolidar en el caso de América Latina y específicamente para el Perú a fines del siglo XIX, 1898, si mal no recuerdo, ¿no? Y también va a aparecer dentro de esta línea la necesidad de acaparar mercados por dos razones. La que ya mencionó Carlos, por la búsqueda de recursos naturales y colocar los productos manufacturados. Y aparecen entonces dos tipos de países o de grupos capitalistas, ¿no? Los transformadores y productores, que eran los que estaban en el centro, las potencias, y lo que se podría conocer como las periferias, que eran los países proveedores de materia prima, que estaban en un proceso de industrialización básico, pero que se estaba dando. Perú, señores, en ese momento no tenía ni centro ni periferia. Ni idea de lo que pasaba, ni idea de lo que pasaba en el mundo. Claro, el Perú se había quedado porque aquí el guano. Ajá, estaba con los brazos cruzados. Había un estado que en un primer momento se dedicó a exportar el guano, a explotar el guano. En un segundo momento va a alquilar las islas, ¿verdad? Arrendar, claro. Arrendar las islas. En un tercer momento va a dejar que un grupo de peruanos, consignatarios, llamados consignatarios, o una empresa también consignataria, a cambio de una comisión, que exploten el guano. Y por último, y ya luego del acontecimiento que vamos a mencionar el día de hoy, que estamos tratando el día de hoy, ¿no? Lo va a monopolizar a través de una empresa, ¿no? Entonces, en ningún momento hay una clase dirigente aquí en el Perú, hay un poder dirigente, un poder administrativo que haya decidido, pues no, vamos, a ver, tenemos un recurso, hay que utilizarlo, sí, perfecto, exportar, pero ¿qué hacemos con los ingresos? Claro, y lo que da bronca es que sí miraban Europa, ¿no? O sea, miraban Europa para ver la moda. Así es. Claro, así es. Para ver la vestimenta, algún lujo, algún accesorio, pero no miraban Europa para el desarrollo industrial que estaba viviendo. Es que ahí dijiste la palabra clave, Henry, no había una visión de industrializar. Marco habla del guano y acá se pensó que íbamos a tener guano para toda la vida, íbamos a vender, pero no se comenzó a hacer industria, a pensar a futuro. Por eso que Henry cuando dice ya el guano para más adelante va pasando de moda. Así es. ¿Por qué? Porque vamos con los chicos de las primeras fábricas que aparecen en el Perú, ¿se acuerdan? Una fábrica de fósforo. Así es. Imagínense.
o nuestros primeros ferrocarriles, ¿no? Aquí tuvieron que traer a Cuerno. Y era fácil, ¿no, Henry? El guano era navegar, picar, envasar y llevar. Embolsar, claro, llevar. No había que hacer clasificación, no tenías que escoger el mejor excremento para ver cuál era más rico. No había que hacer demostraciones ni pruebas, nada, ¿no? O sea, era por eso. Algo simple. Era recogerlo, nada más. Nada más. O sea, ¿cuánto costaba la inversión? Y lo peor de todo, que el Estado peruano no se daba cuenta, o de repente no sé si se dieron cuenta, de que las islas eran de su propiedad. Es decir, tenías islas guaneras para explotar y utilizar los ingresos para industrializar tu país. Así es. O en todo caso, ¿cuándo se dieron cuenta? Cuando estalló este conflicto. Ahí se dan cuenta, claro. Uno, que la isla les pertenecía. Dos, que estábamos fregados, porque no teníamos respuesta militar para esa guerra. Y eso sí fue deprimente, porque habían sido 2 décadas de gloria, habían sido 2 décadas de prosperidad falaz, de enriquecimiento para un determinado sector, un minúsculo sector guanero, ¿no? Ahí está, Bonilla lo pinta clarito, ¿no? Claro. Guan y burguesía. Ese es, ¿no? Sí, la nueva edición, la otra la estaba ¿La está buscando? No, la estaba rematando, la primera edición, he renovado el libro, la otra no le dije. Un ejemplo de la desorganización y la improvisación, teniendo los recursos, fue cuando estalla esta guerra, se manda a traer como locos 2 blindados, ¿no? Un monitor y el blindado Independencia. ¿Y en qué momento llegaron? Cuando ya había terminado el conflicto. Exacto. Después del conflicto, ¿no? Pero en este contexto, políticamente, el Perú seguía en las mismas desde los tiempos de la independencia, ¿no? Porque sellada la independencia en Junín y Ayacucho, empezaron a gobernar militares, recuerden, militares que se creían con derecho a dirigir al país porque le habían dado esta libertad, esta independencia. Hay un primer ciclo de desorden, de caos, que se cierra en la década del 40 con Ramón Castilla. Hay una especie de estabilidad, ¿no? Relativa estabilidad, Castilla, en 2 gobiernos. Luego viene este periodo de crisis, y este periodo de crisis económica que va a afectar también a la línea política, pero siempre en esta secuencia de gobiernos militares, ¿no? Un militarismo que se va a extender hasta el 72 con Balta, ¿no? Que va a llegar hasta el 72, porque durante la guerra tuvimos presidentes militares, a ver, ya me olvidé la secuencia ya. ¿De cuál? Estaban Peset, Prado, antes de Peset. Antes de Peset tuvo San Román, que Peset era el vicepresidente. Claro, ya está. Castilla, San Román, Castilla, entra Peset, ¿no? Claro, toda la época guanera de 1845 empieza con Castilla, que ya viene lo que es el contrato de los consignatarios, el GIPS, luego viene Chenique. Estamos ya. Y el gran escándalo, ¿no? Claro, no, y con Echenique hay que recordar, porque Henry se saltó de la migración china a la migración japonesa. Con Echenique ya ves, por ese desempleo europeo tienes la migración, pues, claro, la migración europea. Claro, los alemanes, austriacos, ingleses. Que había que mejorar la raza. Claro. Esta ley que da Echenique es alucinante, ¿no? O sea, claro. Promover la migración europea para mejorar la raza peruana. Complejos. Claro. Creo que lo dijimos alguna vez, ¿no? Lo bonito de esto es que llegan estas familias europeas, estas colonias, y no se mezclan con nadie. Se van de frente, se internan en la selva y ahí se encierran, ¿no? Claro, y hasta mediados del siglo XX. Claro, tienes a los alemanes y austriacos a la selva, en la costa norte en Trujillo, ingleses e irlandeses. Si no recuerda, la fábrica de zapatos hasta el día de hoy en Trujillo, de origen irlandés, ¿no? Italianos en toda la costa, claro, toda la costa, desde el Callao, mira pues los barracones, hasta Tacna. Estamos, ¿ya?
Por eso en el Callao encuentras apellidos británicos. Exacto, en de la todo, punta. de todo. Yo he trabajado en Sí. ese Callao un buen tiempo y habían chicos con unos apellidos pero espectaculares, ¿ah? Interesantes para hacer un seguimiento allá. Pausa muchachos, un saludo para los que nos están acompañando en este momento. Estamos armando el contexto de la guerra contra España para entrar al combate del Callao, que ya viene. Gracias por compartir nuestro contenido, gracias por las retransmisiones y saludos para el que nos ha escrito por acá, para Dana Medina Alarcón. Buenas noches, nos dice Dana, saludos para todos los que nos están siguiendo en este en vivo. Ya está el contexto. Vamos a la guerra entonces, vamos a la guerra, señor. España. Estamos esperando la respuesta para su pueblito. España había mandado una expedición científica primero por el Atlántico, desde Río de Janeiro hasta Nueva York. ¿Qué buscaba, señor? ¿Qué buscaba esa expedición? ¿Cuál era el discurso? Entre comillas científica, ¿no? Que para muchos de científica no tenía nada, ¿no? Señor, una pregunta. Por ahí me dijeron que un descendiente de Colón dirigía esa... No, de los hermanos. De los amigos de Colón. Luis Hernández Pinzón. ¿Te suena el apellido Pinzón? Por supuesto. Ya, no era tanto Colón, sino Pinzón, los que acompañaron a Colón. Entonces la famosa pseudo misión científica, que de científica no tenía nada. No eran barcos laboratorios flotantes, eran barcos de guerra. Claro, entonces, eso fue lo que se cuestionó, ¿no? Porque, sí era normal en aquella época, porque recuerden, están en plena revolución industrial, están en el desarrollo de investigaciones. Por ahí se nos viene Carlos Darwin. No se olviden que Darwin pasa por acá, ¿no? Se hace una visita. Humboldt a principios del siglo XIX. Entonces, no era raro que vengan investigaciones a recorrer Sudamérica, porque era un escenario muy rico para levantar información. Hasta ahora. Les cuento, como primicia, que hoy ha llegado la mandíbula de un animal prehistórico ubicado en Toro Muerto, en la Pampa de Ocucaje, al colegio de trabajo, ¿no? Se ha hecho un trabajo de excavación y está llegando. Y es que estas cosas tiene Sudamérica, pues, ¿no? Estas cosas tiene Sudamérica. Y estas expediciones normalmente recorrían nuestro territorio porque había harto material. Sin embargo, como bien señala Carlos, esta expedición de Hernández Pinzón, de científica solo tenía el nombre, porque eran naves de guerra, ¿no? Sí. No sé cuántos científicos, pero militares sí venían. Y eran naves de guerra, definitivamente. Y acorazados, no son... eran blindados. Así es. Y lo que no sé si lo hemos trabajado en algún tema anterior, acá en el Perú todavía había muchos peruanos, ¿cómo se llama? Pro españoles. Entonces que añoraban que el dominio español, ¿no? Entonces todo esto la corona española lo sabe, ¿no? Acá hay colonos en la parte norte. La otra vez una discusión si es la hacienda en Chiclayo o en La Libertad, ¿no? La hacienda de Italambo. Si alguien nos ubica, no sé si es en Chiclayo o La Libertad, pero la cosa es que en la costa norte también habían llegado vascuenses, la nación vasca, ¿no? Que pertenecen a lo que es España. ¿Y qué se habla? De que esta expedición llegó un día 10 de julio al Callao. 10 de julio. El día 27 se retiran. Ahí, por ejemplo, Carlos, viene un poco lo que tú señalabas, ¿no? Esta hispanidad en algunas familias peruanas, porque una condición de esta misión era que al tocar aguas peruanas, al estar frente a la isla San Lorenzo, se le reciba con los famosos camaretazos, ¿no? Que le revienten sus cañoncitos a esta misión. Y hubo oposición de gente en el Parlamento, pero así como hubo oposición, también hubo gente que decía, a favor. Hay que recibirlos con los honores que se merece la corona española, ¿no? Porque alguna vez fuimos parte de la madre patria. Claro. Entonces, en esta añoranza hispanista, algunos exigieron
que se le reciba con esta bienvenida de camaretazos. Al final no pasó de ser una anécdota, pero queda ahí constancia de que sí, pues algunas familias en su corazoncito todavía latía esa sangre española, ¿no? Estaba ahí. Claro. Y un poquito de política internacional, ¿no? Te decía que ellos llegaron el día 10 y se retiran el día 27 del Callao. ¿Por qué? Porque en política internacional toda expedición que llega a un país que está de aniversario se le rinde honores, una salva de 21 cañonazos. Y qué raro que los españoles se retiren el 27 para no quedarse a la ceremonia del 28 de julio. Entonces, claro, o sea, ellos se retiran del Callao el día 27, porque si se quedaban en el Callao, pues tendrían que rendir honores a la independencia peruana, 28 de julio. Entonces ya algunos lo veían que esto no era nada bueno, ¿no? Sí. Y se da el incidente de la hacienda de Talán. Dame otro cachito. Te doy el cachito. Dale. Y ahí viene otro problema, ¿no? Los que nos siguen más por la historia estarán diciendo, este es un tema pendiente, tratados. El Perú le gana a España en estas dos batallas de Junín y de Cucho, no sé en qué programa hemos hecho, pero este año vamos a tener otra vez Junín y de Cucho. Tal vez desde el lugar de los hechos, es muy probable. Directo en directo. Nuestros patrocinadores nos están apoyando. En la capitulación de Ayacucho se establecen una serie de cláusulas del Estado peruano hacia la corona española. Y desde 1824 hasta este momento, y estamos en 1862, hasta ese momento, en estas 4 décadas, no se había firmado ningún tratado bilateral. El Perú no tenía tratados con España, no habían acuerdos diplomáticos con España, y lo simpático es que en la región ninguno de los países que había sido colonia española tenía este tipo de tratamiento diplomático, cuando para ese momento la diplomacia internacional ya era una condición sine qua non para el uso, el usufructo de las riquezas. Inglaterra lo había hecho muy bien, no solo ocupando África, ocupando Asia, sino también avanzando hacia América Latina. Ya se habían presentado incidentes en estas islas famosas, caramba, Malvinas, ya se habían presentado incidentes en las Malvinas. España no había querido, por sus razones, no había querido aceptar la independencia de América Latina, y no había firmado la independencia con ningún país, a ninguno le había reconocido, bajo la pregunta de todavía no me pagan, ¿no? Y hay cuestiones pendientes. Y recordemos que para esa época todavía España tiene las Islas Filipinas como colonia, tiene Cuba, claro. Cuba, Puerto Rico, que recién se independizan ambas en 1904. Y el norte de África, en Marruecos, parte de Marruecos. Marruecos. ¿No? Parte de ese, o sea, es lo único que todavía le queda, ya no le queda más a España. Así es. Y ha dejado pues de lado que Inglaterra pues tenga casi la parte central de África, y que Francia pues no tenga la parte de Indochina en Asia, pues, ¿no? Y recuerda, Marco Henry, que muchos peruanos prohispanistas reclamaban por qué en la ley de la consolidación no se había incluido el pago a España. Pues hombre. Sí, o sea, España reclamaba, o sea, que no se les había incluido la ley de Castilla, ¿no? El reconocimiento del pago de tanto deuda interna como externa, ¿no? Entonces, ahí había una serie de agravantes. España entonces desconoce la independencia, argumentando que no se le había pagado pues los gastos, porque en la capitulación de Ayacucho España argumentaba que económicamente con la independencia ellos iban a ver perjudicados. Y Henry ha dado en el clavo cuando dice no hemos tratado, creo, muchos tratados, estamos, valga la redundancia. Entonces en la capitulación el Perú se comprometió a pagar esa deuda de independencia. ¿Estás seguro que el Perú o quién lo firmó? Bueno, en nombre del Perú, pues. Detallito, joven, detallito. Claro.
¿ya? El que firmó no representaba al Perú, ¿no? Sí, pero tenían el control del Perú, pues, los representantes de Bolívar. Señor, le manda saludos Paolo Giraldo. Dice un saludo para mi profesor Carlos Enrique Muñoz Cordero. Ah, quiere ser historiador, Paulín Lin. ¿Así? Sí, quiere ser historiador. Vamos con fe. Lee, muy analítico. Ahí está su saludo. Ya estamos en las reglas, en los antecedentes. Viene esta misión científica, ya pasó por el Callao, está rumbo a Panamá, y mientras están rumbando a Panamá, algo ocurre en esta hacienda norteña que mencionaba Carlos, en Talambo. Cierra, Carlos, ahí. ¿Qué pasó en Talambo? En Talambo, colonos españoles y obreros peruanos se agarran en una trifulca con un saldo de un muerto. Entonces la reina Isabel II de España... Carlos, ¿cuántos muertos? Bueno, yo encontré uno. No, un hito. Un hito, aunque sea un hito hoy a las 9 para estar felices. Un frío. Sí. ¿Algún frío? No, tal vez. Un frío. Listo. ¿Por qué te pregunto esto? Porque los periódicos de España, enterados de esta situación, magnificaron. Sí, están matando españoles en Perú, ¿no? Xenofobia. Hablaron de xenofobia. Territorio peruano. Fue fatoso. Hablaron de xenofobia. Así es. El motivo por el cual la reina de España, Isabel II, decide enviar un comisario real para la investigación, pero valga la redundancia, y el comisario real solo era aceptado en las colonias. Claro, el título que le manda, porque él lo había anotado. Es comisario regio. Claro, comisario real, y Mazarredo. El señor Mazenredo, le decían acá los diarios peruanos, el señor Mazenredo. Claro, porque que si el Perú lo va a aceptar, entonces seguimos siendo colonia. Claro, entonces, ¿qué sucede? El Perú no lo acepta. Y ahí salta pues la liebre. La escuadra española se quita la careta. Porque ya estaba llegando a Panamá, claro, ya se estaba retirando. Claro. Y toman la isla de Chincha. ¿Por qué? ¡Oh, surprise! Las islas. Claro, ¡oh, surprise! ¿No era la segunda isla productora de guano? Por supuesto. Entonces, no era casualidad que tomen esta isla, ¿no? ¿Dónde está el guano más rico, señor? En Chincha, pues la isla de Chincha. Claro, la isla de Chincha, al sur. ¿Ya? Entonces, gobernaba Peset. El gobierno de Peset trata de calmar las aguas, ¿no? Se firma un tratado, el Vivanco Pareja. Oh, sorpresa, ¿quién es Manuel Ignacio de Vivanco? Había sido presidente del Perú, que más pegaba para España, ¿no? Y en vez de defender los intereses del Perú, quien había sido presidente del Perú, defendió los intereses de España, ¿no? Con Manuel Pareja, el famoso Tratado de la Vergüenza, como lo encontré en algún libro, que beneficiaba abiertamente. El Perú aceptaba al comisario regio. Virgilio Roel, que dice el Tratado de la Vergüenza. Exacto, sí, Virgilio, ya me acordé, gracias, Mar. Sí, ahí lo había leído. Entonces, el Perú aceptaba al comisario regio, tenía que pagarle una indemnización a España, pagarle aparte, ¿qué cosa? La deuda de la guerra, y flamear las dos banderas a manera de desagravio. Entonces no favorecía, ¿no? Lo que hace que ahora el tratado es llevado al Congreso para la aprobación, y en el Congreso lo va leyendo y se van enfureciendo muchos miembros, senadores, ¿no? El presidente del Congreso se levantó y lo agarró a golpes a Peset. Espera, no te apures, compañero, no te apures, que quiero. Termina en un rincón, dice, con la quijada que le colgaba. Este presidente del Congreso tenía que ser fusilado porque había atentado contra la vida del presidente de la República. Miserable congresista.
Sí, pero ¿qué le salvó el fusilamiento? Que él había sido 2 veces presidente del Perú, entonces lo expulsan al Peñón de Gibraltar. Su nombre empieza con R de Ramón y su apellido con C de Castillo, no, Castilla. Era hoy Ramón, claro, por eso que Castilla no está. ¿Y se fue con su cañoncito? ¿Ya? Esa es otra historia, ¿no? Entonces, dame otro cachito, dale. Mientras esto pasaba acá en Perú, ustedes no saben de que se había armado en América Latina. Chile ya le había declarado la guerra a España. Todo el mundo le estaba declarando la guerra a España. Perú estaba pensando en negociar y en cómo llegar a un buen acuerdo diplomático con España. A Chile le llegó esto, no le declaró la guerra, Ecuador también le declara la guerra, Bolivia también le declara la guerra. Pero ojo, hay que aclarar que Bolivia, ¿por qué le declara la guerra? Porque Bolivia en ese momento, para ese instante, tiene salida al mar. Y se amparaba tanto en el Perú como en Chile. La zona de Antofagasta pertenecía a Bolivia, ¿no? Además, zona de guerra en luego va a ser. Al otro lado, Argentina se declara neutral, joven. ¿Cómo la ve? Bueno, como siempre. Claro. Yo asumo que Argentina titubea un poco en esta decisión por el lío que había tenido con Inglaterra en el control de las Malvinas o Islas Falkland. Entonces, ante una eventual alianza hispano-inglesa, una eventual ocupación, no le convenía tener más enemigos. O que Inglaterra se meta otra vez, España podría ser un buen aliado allá en Europa, no sé qué había visto por ahí Argentina. Por ahí se desliza un poco esta posibilidad argentina para no enfrentarse a España. Pero sí, acá del lado pacífico al toque se armó la fiesta y empezaron a declarar la guerra. Pero claro, sigue con esta línea de negociación, de salida diplomática, hasta que le partieron la quijada al presidente. Claro, y no se entonces en Trujillo se revela Balta. En Arequipa, Mariano Ignacio Prado. Arequipa en el sur, Trujillo, las 2 ciudades después de Lima en importancia, ¿no? La más revoltosa quien llegaba a Lima, ¿no? Claro, los 2 polos. Los 2 polos, ¿no? Entonces, quien llegaba primero a Lima prácticamente tomaba el poder. Imagínate eso, ¿no? Una carreta de caballos ahí. Así es. El que llega el nuevo presidente. Claro, Prado agarra y lo saca del poder a PC, desconoce, y como dice Basadre, por primera vez los enemigos políticos por un interés económico se unen, conservadores y liberales. ¿Por qué se unen? Porque si España no reconquistaba, al diablo todos ellos, y España tenía todo el control de la exportación guanera, por eso se unen liberales y conservadores. Claro, se les acababa la mamadera. Ahí tienes a Manuel Prado, ahí estaba también José Gálvez, ¿ya? Mire esos políticos, el famoso gabinete de los talentos en la victoria. Se forma, ¿no? Basadre lo cuenta bien bonito cuando dice: acá el agua y el aceite se unen por el temor a perder todo los beneficios que representaba que llegara al poder. Entonces, ahora, ya con esto podíamos enfrentar a España. Teníamos barcos, sí, pero no para enfrentarse aquí a una potencia europea, ¿no? O a un país europeo. Ya Henry lo dice, ya se le había declarado Chile la guerra, entonces se forma que primero se forma la alianza con Chile, ¿ya? Luego viene Ecuador y por último Bolivia. Y hagamos una pausita allá, una pausita para saltar. En el sur, ¿qué pasaba? Ya habían ciertas rivalidades por el salitre entre Bolivia y Chile. Claro, ya está. Y esto como le pones una pausa. Ojo que para 1866, por el tema del salitre y el tema limítrofe, iba a estallar una guerra. Exacto, que se pone la pausa. Claro, Mariano Melgarejo. Claro, por eso te digo, ahí le ponen una pausa al problema entre ellos para enfrentar a España.
Si no, esa guerra con Chile hubiera sido antes. ¿Ya? Entonces hay, no, pero claro, ojo que hubiera sido entre Chile y Bolivia. Ya, claro. Porque no estábamos obligados todavía. No había tratado secreto. No había tratado, entre comillas. Claro, no hay esa alianza de... Así es. Ahí te demuestra que las alianzas no eran buenas. ¿Ya? Entonces, se tomó la triple entente, la triple alianza. No se dio cuenta. Ya, mañana. Sí, mañana. Entonces se forma el gabinete de los talentos a manera interna, a manera externa, la cuádruple alianza, ¿no? Para enfrentar. Claro. Y para esto también hay que recordar que el gobierno de PC se había mandado una comisión a comprar barcos. Y creo que ya lo hemos mencionado, qué nombres tan llamativos para esa época, ¿no? La Unión, la Independencia, América y el Huáscar, ¿no? Pero mira los tres primeros nombres, ¿no? Tiene que ver con qué, con la coyuntura de la época. Claro. Y ahora estamos todavía con está vigente todavía la doctrina de James Monroe, ¿no? Claro, de América para los americanos. Exacto. Ya en Chile, ya cuando se abre la previa, ya porque la gente quiere Sí, por eso ya aquí voy a cerrar ya para venirnos al Callao. Ya en Chile se da el combate de octavos previos, la Esmeralda, que el barco histórico de Chile había capturado el barco español Nuestra Señora de la Covadonga, lo que motivó que Manuel Pareja se encierre en su recámara y se pegue un tiro. Claro, se pega, un dice en la cabeza, otro dice que fue acá abajo, ¿no? Estamos, ¿ya? Y a su el honor, pues, el honor de haber perdido un barco, ¿cómo regresaba a España derrotado? Son códigos militares, ¿no? O sea, la muerte antes que el deshonor. En España lo iban a degradar. Hasta el siglo XXI es eso. Claro. Entonces, ¿qué sucede? España pide una indemnización y Chile se la niega, y en un ataque recontra criticado, los españoles bombardean el puerto de Valparaíso. Casi lo desaparecen, ¿no? Claro. Coquimbo, Valparaíso, 76. Sí. Marzo del 76. Claro, y después anuncian hacer lo mismo en el Callao. ¿Y por qué escogen el 2 de mayo? Porque anunciaron que el combate iba a ser el 2 de mayo, que para España es una fecha histórica. Es importante porque el pueblo español se levanta contra la invasión napoleónica. Claro, el día de la reconquista española. Entonces querían celebrar por partida doble. Voy a terminar acá, chiquito nomás, con un discurso. Dale. Peruanos, hace 40 años flameaba en la fortaleza del Callao la bandera española. Nuestros padres la hundieron en los mares después de haberla humillado en los campos de Junín y Ayacucho. Hoy nuestros enemigos la enarbolan de nuevo en estas mismas playas que han contemplado 2 veces su derrota y nuestro triunfo. Mañana les probaremos que por tercera vez invencible el pueblo que combate por su honra y por su libertad. 50 cañones defienden contra 300 el honor nacional. Ellos tienen la fuerza, nosotros la justicia. Peruanos, nuestro más ferviente voto va a cumplirse. Vais a vengar el ultraje del 14 de abril. La hora de la lucha se acerca. Cada hombre en su puesto, al fuego nuestros cañones, hagamos sentir a los incendiarios de Valparaíso la virilidad de un pueblo que prefiere la honra y la vida. Soldados y marinos, nuestra causa es la causa de toda América. Defendamos el honor y la libertad de un continente. ¡Viva el Perú! ¿Quién lo pronuncia el día 1 de mayo de 1966? Mariano Ignacio Prado. Una joyita que está dando Carlos, los que nos están siguiendo en este momento, es un momento histórico porque esa joyita si nomás no la encuentran, ¿eh? Claro. Ya sale una publicación, no te preocupes. Ya sale. Bueno, se había matado Pareja y lo reemplaza Castro Méndez Núñez. Méndez Núñez. Entra Méndez Núñez. Y
la escuadra que viene hacia el Callao, y no estoy minimizando las acciones militares peruanas, pero la escuadra española que viene al Callao es una escuadra ya reducida, no está toda la flota, no están todos los barcos de guerra, eran marinos que estaban 9 meses en alta mar, no habían bajado por ir al baño, estaban sin avituallamiento, no habían la reina española, estratégicamente, muy inteligente Isabel, desconoce los líos que están dándose acá, ¿no? Yo no mandaba a nadie, dice, no, yo no fui, ¿no? Y pide el retiro de la escuadra, y Méndez Núñez se viene con pocas naves. Entonces, no es toda la armada española la que se nos cuadra frente al Callao, para empezar. No están totalmente habituallados ni con toda la armería requerida, ¿no? Pero sí estaban. De que estaban. Y había que defender el honor, pues, ¿no? Había que defender. ¿Por qué? Porque se metieron a la isla San Lorenzo, tomaron ahí era su centro de operaciones, y miraban al Real Felipe. ¿Por qué miraban al Real Felipe? Porque lo habían construido en tiempos de la colonia, y hay una leyenda hermosa del Real Felipe. Nunca había salido en acción, nunca había sido derrotado, ¿no? Hasta el día en que lo dieron de baja, nunca fue vencido. Es el único bastión que puede jactarse, que puede ufanarse de eso, ¿no? Y los españoles lo sabían, y es que la ubicación, la punta misma del Real Felipe, le permitían ese beneficio estratégico, ¿no? Y así llegamos al 2 de mayo. Aquí, pausita, escribe por aquí, rock en español, dice, saludos profesor Carlos Muñoz, quiere su polo, rock en español, tienes que responder la pregunta de Marco. Claro. Tienes que responder. Y el héroe que estuvo tanto en el combate de 2 de mayo como también en la guerra del Pacífico, ¿no? Y que también fue personaje histórico. ¿Qué personaje histórico estuvo en esta guerra, en el combate del 2 de mayo? Con el rango todavía de teniente. Teniente era, sí. Llegará a ser mariscal también. Así es. Gran mariscal. Sí. Leía, ¿no? Leía, ya le hemos ayudado demasiado, ¿eh? Vamos a hacer un medio que lo que hay ya, la madrugada pues, del 2 de mayo. Hay respuesta, señor. ¿Qué pasa? ¿Hay respuesta? ¿Va a dejar fotográficas o...? No, si hay falta no tiene premio. No, lógico, yo no soy Marco con K, ¿no? No es Carlos Enrique con H. José Enrique, vuelve a escribir, José Enrique, apura. Utiliza traductor. Ahora, como decías, hay personajes en este combate del 2 de mayo, ¿no? Así es. Sí. Desde desde José Gálvez, está confundido. Pedro, ministro de guerra, también el alcalde de Lima, ¿no? Pedro Antonio Salinas y Castañeda, ¿no? Que también movilizó a la gente, ¿no? Para la defensa del Callao. Y hay un joven militar, discúlpame, que ahora lleva nombre de colegios, que participó aquí, ¿no? Su nombre Pascual. Estamos su apellido con S y el segundo con O, ¿no? Hay una cadena de colegio que lleva su nombre. ¿Pascual Saco Oliveros? Exacto, pero yo iba a sacar como para que busquen y también podían llevarse un premio, ¿no? Pero primero que corrijan ahí. Sí, está corrigiendo. Ya. ¿Quién toma la batuta? Entonces se inicia el combate, ¿no? A las 9 de la mañana dice que empieza este bombardeo y no cesó hasta las 5 de la tarde. Así es. Hasta las 5. Dice que la gente terminó con un terrible dolor de cabeza por todas las explosiones. La gente, para poder ver el combate, el limeño muy chismoso, se ponen a ver en la zona de los mirones altos y mirones bajos. Hoy qué cosa es una urbanización, ¿no? Casi cerca de San Marcos. Así es. ¿Te acuerdas, Marcos? Por supuesto. Exacto, entonces de ahí se veía, ¿no? La bajada. Ahora ya no se ve mucho por el desarrollo urbano, pero bajaba y se veía. Entonces era un buen sitio para ver, estratégico, ¿ya? Las barricadas que habían puesto para evitar el desembarco, ¿no? Estaban los peruanos, ¿no? Y las explosiones.
acá entro a la gran discusión, porque he encontrado hasta dos versiones, ya una en la independencia, como lo dijo Henry alguna vez, y otra en este combate, ¿no? Que a cada blindado español, los chirridos, salía, ¿no? Y reventaba, ¡pum! Y el pueblo peruano, por eso que no desembarcaron los españoles, gritaban, ¡callao! ¿Ya? Aunque Henry también lo he escuchado decir que fue en la guerra de independencia. Sí, yo lo contaba yo siempre lo contaba, cuando estaba en clase, lo contaba para la guerra contra España, ¿no? Y les había dicho, caía en la nave enemiga, ¡pum! Y los chalacos, callao, y ahí salía el ¡chim, pum, callao! Hasta que recibí una crónica chalaca, y en esta crónica chalaca dice que el chim, pum, callao, con el chido, el pum y el callao, es de la independencia. Entonces están estas dos versiones, Carlos, están las dos. Sí, por eso digo, hay las dos versiones discutibles. Pero que coinciden en lo mismo, ¿no? Que es el claro, pum, ¿no? Claro. Pero también le da nuevecito, ¿no? Raspadito el cañón. Sí, así es. En las 5 de la tarde. Dale, otro personaje que también participó es un jovencísimo Ricardo Palma, ¿no? Sí. Claro, tradiciones peruanas. Estaba caramba, mensajero de guerra, auditor de guerra, que te daba el mensaje, estaba con el telégrafo ahí del torreón de la Merced, sí, y que cuenta que Gálvez le envía pues un mensaje, ¿no?, para el presidente de la República, y cuando él sale, ya está a cierta distancia, escucha pues que el torreón de la Merced explota, pues, ¿no? Claro, porque tú trabajas en el Callao, Marco, Henry vive en el Callao, y las victorias soslayan que los errores, porque hubo muchos errores. Ahí en el Callao tienes el cañón del pueblo, que no fue ajustado debidamente, y en la primera explosión se desarmó todo. Claro, pero esos errores se tapan por la victoria, o la victoria entre comillas, porque imagínate que si hubiéramos perdido ahí, los españoles embarcaban, salían a relucir todo esto, ¿no? El cañón del pueblo, que sí, ¿en qué parte del Callao está? En la punta. Sí. En la punta, entonces al primer disparo nada más se desarmó. Hay una parte norte, ¿no?, una parte central que es la punta, y la parte sur, pues, donde interviene el torreón de la Merced. Claro, ¿no? Es otro caso, ¿no? El torreón de la Merced, que voló a pedazos. Claro. Y no voló por un disparo enemigo. No. Otro error. Para proteger los cañones, 30 segundos, para proteger los cañones se ponen, dice, costales de arena. ¿Ya? Y habían dentro de los costales de arena, alrededor también estaban los costales de pólvora. Entonces la más mínima que chispa iba a volar, ¿no? Y vuela ahí que el ministro de José Gálvez Segús, quizá, político liberal, ¿no? Así es. Ojo que también hay otros personajes en Chile, ¿no?, que también lo vamos a revisar en lo que es la Guerra del Pacífico, ¿no? Va a estar Arturo Prat. El que captura la Podonga. Un jovencísimo Arturo Prat va a estar en la Marina chilena, que luego lo vamos a ver nosotros pues en la Guerra del Pacífico comandando a la Esmeralda, pues, ¿no? El barco histórico de Chile. En el combate de Actao también lo dirige un peruano, Manuel Villar. Mira, estando en Chile, a él le otorgan le dan la orden de él dirigir la defensa, cuando por país debió ser el segundo al mando, que era Prat. Entonces ahí que estamos viendo que peruanos y chilenos ahí en la guerra están de la mano, ¿no? Están como aliados, y después se van a enfrentar. Por eso que había mucho honor en la guerra, se conocían en la guerra del 79. Perfecto. Ahora, 5 de la tarde, tú señalabas, ha terminado este combate que empezó muy temprano. Hay cruce de fuego, ¿no? Disparos por ambos lados, desde las naves españolas hacia la punta, desde el litoral peruano hacia las naves españolas. Pero aquí viene una polémica. ¿Quién ganó? Los españoles se fueron triunfando. Claro, ellos dicen que ganaron. Cantaban la victoria. Los peruanos decían que hemos vencido porque no desembarcaron. Así es. Ese era el objetivo, ¿no? Claro. Y el Callao, a diferencia de Valparaíso, no quedó destruido.
En efecto. Así es. Ahora, si hablamos de muertos y heridos, por acá tenía el dato, Castro Méndez reporta 43 muertos y 83 heridos. Mientras que del lado peruano no se dieron cifras oficiales. Y por ahí... Pero hablan de entre 83 y 90 muertos con 260 heridos aproximados, ¿no? Claro, y Tauro del Pino habla de 200 a 2000 posiblemente. No hay una cifra exacta tampoco. Ya está, por aquí José Enrique, ahora sí con tilde y con mayúsculas, ha escrito Andrés Cáceres. Ahora sí. Y la pregunta es, ¿era Alfredo o Abelino? No lo meta más de problemas. Ahí va por interno que vea para su premio. Sí, su hija decía que era Alfredo, ¿no? Ya ese es otro cantar, ese es otro tema. Vamos cerrando que nos quedan 5. Este combate del Callao es emblemático porque más allá de que no quedó claro para ambos bandos quién perdió, porque no se le ve el desembarco español, pero yo gané, ¿no? Nos defendimos, pero son ellos, se van y sus naves están casi intactas. Más allá de esto, es emblemático el combate del Callao porque es el último enfrentamiento oficial, formal, que se tuvo contra España en una alianza de pueblos americanos. Por eso se habla de la Segunda Guerra de Independencia, de la Segunda Guerra contra España y del segundo sello de independencia, ¿no? Así que no les quede duda que para 1866, el 2066 se esté conmemorando el bicentenario de la Segunda Guerra de Independencia, ¿no? Pero para esa época creo que ya nosotros ya nos habremos subido al techo. ¿Tú crees? Para el 66 yo lo llevo en los 65. Chicos, por acá dice Rock en español está presentando una queja, dice, pero ¿dónde estaba la pregunta? Estaba en la primera parte del programa Rock, lo lanzamos en los primeros 10 minutos. Y Paola Cartagena pone una pregunta por acá. ¿Desde Argentina, creo? Desde Argentina, señor, lanza una pregunta desde Argentina. Déjeme leer completa la pregunta. Dice, pregunta tonta, no hay pregunta tonta, acá dice, ¿el Callao era una ciudad poblada como ahora? Ajá, interesante pregunta. Era puerto, sí, era puerto, pero no estaba poblado como ahora. No. Era una zona de paso en realidad, ¿no? No tenía la población que hoy. Por eso es que la merma es menor también, Paola. No hay una afectación fuerte porque no hay construcciones importantes. El Callao no era un puerto internacional, ¿eh? O sea, no era un puerto de... O sea, tenía toda la ubicación, geopolíticamente tenía el espacio, pero no se ha desarrollado sino hasta el siglo XX. Y qué pena por el Callao, ¿no? Claro, y la punta era la casa de verano de la aristocracia que iba, ¿no? Entonces ya estás hablando de mayo, así como lo estamos viendo ahora, ya se va sintiendo el friecito, ¿no? Por eso muchas de estas casas no estaban habitadas. Así es. Y son los vecinos, es la población chalaca la que va y se dirige hacia esta zona de la Merced, del Real Felipe, a organizarse y a colocar las baterías de respuesta. Yo porque decía, emblemático este combate porque cierra este ciclo de confrontaciones contra España, pero otra vez, señor, se van y no firmamos ningún papel. Hasta 1879. Curioso, joven, ¿qué pasó ese año? Mire, ese año de la guerra, ¿no? Claro, el Tratado de París. Claro. El Tratado de París, ¿no? Donde recién se reconoce la independencia, ¿no? Ya está. Rock en español dice que recién ha llegado ya para el próximo programa será, no te preocupes. Paola, seguimos esperando tu dirección para mandarte tu polo, no te olvides, Paola. Ya, cerremos, vamos chicos, señor. Cerremos. Reflexiones. Bueno, el combate del 2 de mayo representa, como dijeron hace un momento ustedes, ¿no? De cierta forma, la unificación del país, ¿no? Por un objetivo, ese es el cantar del momento,
pero hay un trasfondo que es que este negocio del guano continúe en manos de los peruanos, bueno, no de todos, sino del grupo que encargado de comercializarlo. Y bueno, sí se dejaba que España pues empiece o recupere de cierta forma estas islas, cuando en el momento que algún momento fue colonia, pues se acababa nuestra, ¿cómo se llama? Los huevos de oro, ¿no? La gallina de los huevos de oro, donde, no sé si ustedes se acordarán, hay un gráfico muy bonito, muy bacán, donde hay una vaca ya flaca, claro, ¿no? Con el escudo, con la panza, el escudo del Perú. Así es, siempre. Eso lo vas a ver en un libro, lo vas a ver que es la carátula de un libro. Y hasta que la retiene, ¿no? Claro, y abajo debajo colgado de las ubres hay otro personaje. Sí, así es, interesante. Podríamos decir que este enfrentamiento de 1866, esta guerra, es que la consolidación de la independencia. Si estamos hablando de la Segunda Guerra de Independencia, ahora podremos cerrarlo con la consolidación de la independencia, no solamente peruana, sino americana, porque de ahí hasta 1979, el año de la guerra, y ya no hubo más enfrentamiento con España. En efecto. Así es. Y, a ver, Paola dice por acá, ya te dije que me lo vas a ver en persona. Ya voy a ver, el próximo semestre estoy viajando a Argentina, al colegio Nietzsche de Buenos Aires, así que por ahí nos encontramos, Paola, no te preocupes. Quiere de manera personal. Amenaza. ¿En qué parte de Argentina? ¿En Buenos Aires? Yo voy a Buenos Aires a ver un colegio Nikkei allá. No, por favor, no lo metas en problemas. Vamos a ver. Tu primera me jala los pelos, Paola, yo no sé. ¿Más? Claro. Veamos. Esta guerra, a la suma de lo que ustedes han añadido, han dicho, añado lo siguiente. Movilizó a la población, sacudiendo esta magia nacionalista que se había tenido en la década del 20 por la independencia, ¿no? Entonces, recuerden que hay un concepto que se está moviendo desde fines del siglo XIX y que cobra fuerza en esta segunda mitad del siglo XX, el concepto del nacionalismo. Y América Latina moviliza este concepto nacionalista y pannacionalista. Hay una mirada de hermandad latinoamericana que se va a romper en una década nada más con la siguiente guerra, pero esta guerra la moviliza. Y en el caso concreto del Callao, movilizó y avivó algunos mitos hermosos, como esta historia del cañón, del Chimpún Callao, que se mantiene, que le da vigencia, y de personajes que participaron en este combate y que le dan realce a la confrontación y que permiten mantener viva esta tradición y esta historia de defensa del territorio nacional. En estos últimos años, sin embargo, muy venida a menos, ¿no?, por esta mirada de apertura del Ministerio de Educación, en el que cada vez se tocan menos estas confrontaciones militares bajo la consigna de, bueno, no necesitamos una historia militar, sino una historia civil. Y es cierto, pero no se trata de desaparecer, no se trata de invisibilizar, sino de evidenciar todas aquellas acciones que hayan resultado beneficiosas o en perjuicio para la construcción de esta identidad peruana. Y definitivamente el combate del Callao de 1866 marca este hito de peruanidad y de construcción de identidad en la población, ¿no? Y disculpa, pero no veo la historia de Perú sacándole la guerra del Pacífico, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Y es uno de los eventos más dolorosos que así sea doloroso, no lo veo sacándolo del curso de historia, ¿no? A ver, por acá agradece Paola y dice JK, dice, un saludo para el profesor Carlos, soy alumna de Sabia, aula 4. Ah, mírame. Aula 4, JK. Que contesta alguna pregunta para llevarle su pueblo. 8 y 7 de la noche. JK, ¿quién es JK?
Bueno, quiero aprovechar este domingo es Día de la Madre. Ya un saludo fraterno para todas las madres del Perú, ¿no? En especial a mi mamita Dora, a mi mamá Dora, ¿no? A veces siempre escuché que no es necesario tener la misma sangre para adorar a una persona como una verdadera madre. Y esa historia es bonita, Marco. Algún día ojalá que podamos contarla. Sí. Es muy linda la historia que tienes con ella. Así es, Sí. son más de 45 años, sí, que me conoce y que me adora como un hijo. Ok, y bueno, un saludo especial para ella, para la mamita de Carlos, que recién ha cumplido años también. Así es, el primero. Feriado nacional, cumpleaños nacional y feriado nacional. Por favor. Y a la mamita de cada uno de ustedes. Claro, que la pasen bien este domingo, sí, así es, con su madre, con sus mamitas. Y mañana también hay que recordar, también es una fecha histórica. A las parejas y esposas también, de la pareja de Carlitos, la esposa de Henry, que también La tuya, la tuya también. La tuya. También, Claro que sí. que también, mamá. Que esa es la tuya, señor. Un abrazo para todas las manitas, Sí, un abrazo para todas las todos. madrecitas. Cuídense, un abrazo. Y un Paola, saludo de cumpleaños para la integrante del grupo que mañana está de cumpleaños. Sorpresa, tienen un premio al que adivina para la otra semana. Nos vemos. Paola te está pidiendo que algún día cuentes por qué te dicen la leyenda, Carlos. Ah, caramba, Oye, Carlos. qué miedo, qué miedo. Ya, eso se podría contar, si está en el segundo, lo podría contar en el José próximo Enrique, saludos programa. también, que lo saluden él también, dice. ¿A quién? A José Enrique. José Enrique, saludos para José. Señores, No. próximo No. martes tenemos el final de Tupac Amaru. ¿Cómo murió Tupac Amaru? ¿Qué le pasó a la familia de Tupac Amaru? ¿No? Y los efectos, las consecuencias de este levantamiento ocurrido a fines del siglo XVIII. Así es, tarea, buscar qué hijo lo mandaron a Europa. Amigo Raúl Anaque, te estamos esperando. Listo. Vamos, Muchas gracias. vamos por hoy. Muy Listo. bueno. Vamos. Nos vemos. Vámonos. Cuídense mucho. Vamos.